tal? De nuevo, en esta materia de investigación operativa. Esta vez vamos a terminar con la unidad 4. En esta unidad 4, si viene algo extensa, son muchísimos temas. No quise alargar ya más las sesiones. Entonces, esta debió de haber quedado en 2 sesiones, sin embargo, va a estar algo apretada. Lo hice solamente en una sesión. De todas maneras, cuando uno tiene el conocimiento de algo, tanto lo puede extender como lo puede sintetizar. Ya habíamos hablado un poco de la realidad en sesiones pasadas y muchos de mis colegas, muchos de los investigadores, consideran que la realidad es muy compleja. La realidad no es compleja. Lo que hace compleja a la realidad son los diferentes intereses que están de por medio, que están en juego y que hacen romper con todos los esquemas y se establecen entonces competencias, se establecen entonces una ley de la selva, se formula ya una convivencia bastante salvaje, por lo que las variantes y la complejidad se hacen mayores. Cuando ustedes en sus casas o en sus hogares o en su trabajo, en sus lugares en donde se desarrollen algún club, si ustedes no meten la parte de intereses individuales, la parte del egoísmo, verán que es muy sencillo llevar a cabo las cosas, ¿no? Es tan fácil como que casi todos los objetivos, todos los planteamientos son en común acuerdo. Nuestros antepasados sabían convivir mejor, por eso no existía entre ellos el yo. Ese es un aspecto desarrollado en estos modos de producción materialistas y sobre todo en el sistema capitalista, en donde no solamente existe el yo, sino existe el super yo, es decir, primero yo, después yo y al último yo. Eso no existe. Nuestras razas originarias de estos lugares, ellos no conocían el yo, sobre todo esos indios apaches del norte del país, esos solamente conocían el nosotros. Si vamos a comer, vamos a hacer nosotros, si vamos a convivir, nosotros, si vamos a salir adelante, nosotros. Entonces, era una convivencia más sana, era una relación más sencilla, pero ustedes nada más vean la complejidad entre el nosotros y el yo. Es así de sencillo, ¿no? Y de la misma manera entonces esa complejidad, cuando uno entiende ya la realidad, qué es lo que ha sucedido, entonces la interpretación de ella se da, ¿no? Por antonomasía, se da automáticamente y no hay nada difícil y se puede sintetizar. La vida del ser humano, la vida de todos los seres vivos de este planeta, lo único que quieren es manifestarse a la vida. Nada más que en todas las especies no existe la propiedad privada, solamente en una, el ser humano. Es ahí donde se rompen todos los esquemas y el hecho de querer vivir ya está en función de un signo de pesos. Qué lamentable es esa situación. Espero que ustedes no lleguen a esos niveles en donde le pidan a cada uno de los miembros con los que ustedes conviven ese signo de pesos para poderles brindar todo lo que necesitan. Bien, mejor vamos a pasar ya a la sesión 14. Vamos a ver método de ruta crítica, técnicas de evaluación de programas de PERT, problemas de flujo en redes de costo mínimo, problemas de árbol de extensión mínima y vamos a ver el método simplex para redes. Nos vamos a ir a algo rápido. Cada uno de los temas tiene una profundidad, tiene sus bemoles y además de ello, no solamente entender qué son cada uno de ellos,
sino también su aplicación implicaría cada uno de ellos una sesión aparte. Lo trascendente es hacerlo en esta sesión, ¿no? Ese va a ser el reto. A ver si lo podemos lograr en menos de una hora o en una hora exacta para que no sea tan pesado. De todas maneras va a ser interesante. Lo primero que vamos a ver es el método de ruta crítica, que no es otra cosa más que plantear la vía más difícil para llegar a un punto, para llegar a un lugar, a un sitio. Nosotros nos podemos plantear diversos caminos, pero también podríamos mencionar cuál es el camino más largo, cuál es el camino más difícil, ¿no? El método de la ruta crítica tiene que ver un poco con eso. Es el camino crítico, es un algoritmo utilizado para el cálculo de tiempos y plazos en la planificación justamente de los proyectos. Es también muy lamentable que todas estas herramientas solamente sean utilizadas en la empresa. A mí me encantaría que lo pudiéramos también utilizar en nuestras diversas actividades o proyectos que tenemos de vida, ya no solamente profesional, sino también personales, ¿no? Bien, ahora, este sistema de cálculo conocido por sus siglas en inglés, Critical Path Method, fue desarrollado hacia el 57 en los Estados Unidos, qué raro, por un centro de investigaciones de operaciones de la firma DuPont y Remington Rand, buscando el control y la optimización de los costos mediante la planificación y programación adecuadas de las actividades componentes del proyecto. Déjenme decirles una cosa, hay algunas personas que de forma natural ya tienen algo así como las bases de la administración, ¿no? Son tan buenas administradoras que casi aplican cada una de estas técnicas, ¿no? Si nosotros estamos hablando un poco de la ruta crítica en cuanto a planear las diversas actividades que tenemos, quiero decirles también que hay algunas personas, ya sea secretarias, ya sea algunos individuos, que son tan ordenados que pueden llevar en una secuencia lógica, una secuencia coherente cada una de sus actividades. Eso ya es un método de ruta crítica, también PERT, lo vamos a ver más adelante, pueden también ser brillantes complementos. Luego entonces, si bien el método de la ruta crítica no constituye un sistema de gestión per se, por sí mismo, muchos sistemas de gestión de proyectos han utilizado este algoritmo para obtener indicadores válidos para la planificación. Siempre recuerden que en un sistema productivo, si ustedes tienen todas las herramientas, todos los elementos a su alcance y tienen el control de ellos, ahí sí podríamos nosotros plantear una planificación. Si no, solamente nos quedaríamos en una planeación. ¿Qué diferencia hay? Justamente el que nosotros podemos adelantarnos tanto a nuestros insumos como a nuestra venta. Gestiones de planificación solamente se dan en algunas empresas monopólicas que tienen ya trazado, que tienen ya en sus manos las empresas que les surten de suministros y tienen también el mercado acaparado. Es un monopolio vertical interesantísimo. Hay algunas empresas que llegaron a un gran éxito gracias a eso. Uno de ellos es una empresa mexicana que se acaba de vender, una empresa cervecera, para no mencionar el nombre. Esa empresa cervecera, su gran impacto, su gran éxito tuvo que ver con que no solamente se dedicaba a la producción de la cebada, sino también al procesamiento de la cebada, sino también empezó a ver que sus insumos, estaban ellos gastando X cantidad en insumos, ya sea en cartones, cajas de cartón, ya sea en vidrio, ya sea en corcholatas, y de esa manera su ambición fue posicionarse también en sentido vertical de esos insumos. Cuando ustedes tienen esas empresas y cuando ustedes tienen casi el monopolio del mercado en donde ustedes están insertados, ese ya es
pueden ustedes implementar una planificación. Tienen el control casi del sistema completo productivo, desde la producción, distribución y consumo. Pero esos son monopolios. Quien realmente lo podía hacer son los países socialistas, que también tienen todo ese control, pero tienen mucho más allá de ese control. Entonces la planificación se puede llevar hasta sus últimas consecuencias, hasta planteando cuál cantidad de leche, de trigo, de sorgo, de maíz se va a consumir en ese país. Eso todavía es más interesante, pero bueno, nosotros estamos en una empresa privada y tenemos que hacer planeación. No es conveniente que sea una planificación, ya lo hemos, sobre todo por las implicaciones de los monopolios, ¿no? En el caso de que ya sea un monopolio, podría yo imponer el precio de venta y también podría imponer la calidad de mi servicio o de mi artículo. Así se maneja, qué lamentable. Bueno, mejor continuemos entonces. En administración y gestión de proyectos, una ruta crítica es la secuencia de los elementos terminales de la red de proyectos con la mayor duración entre ellos, determinando el tiempo más corto en el que es posible completar el proyecto. La duración de la ruta crítica determina la duración del proyecto entero, completo. Cualquier retraso en un elemento de la ruta crítica afecta la fecha de término planeada del proyecto y se dice que no hay holgura en la ruta crítica. Aquí hay un aspecto interesante, si ustedes son planeadores, si ustedes están en el ámbito productivo, si hay alguna de las partes iniciales, ustedes hacen la planeación, ustedes hacen la ruta crítica completa, ¿no? En los tiempos, los momentos y las secuencias. En el momento en que ustedes, desde el principio, se empiezan a retrasar, eso impacta a todo el proyecto en un futuro. Por eso es que vemos que muchas personas, yo podría decir que más del 95% de todos los proyectos productivos de este país y del mundo se planean en un tiempo, tal vez de este país, no conozco a grosso modo los proyectos de otros países, no sé qué tan eficientes sean, pero sí conozco los de México y hemos visto cómo se planea en el aspecto político y económico que van a entregar X obra en tal tiempo y nunca lo logran. Hay veces que inclusive no solamente establecen un tiempo de 2 años, sino nos vamos a 4 años y todavía no entregan la obra. Es lamentable, esta es una de las causas. Si uno de los pasos se va retrasando, quiere decir entonces que va a impactar a todo el proyecto o todo la secuencia de actividades. Un proyecto puede tener varias rutas críticas también paralelas. Una ruta paralela adicional a través de la red con la duración total cercana a la ruta crítica, aunque necesariamente menor, se llama una ruta subcrítica. Podríamos nosotros hacerlo justamente como una práctica. Ya tenemos la ruta crítica, hacemos la planeación, hacemos los movimientos y al mismo tiempo poder plantear una ruta crítica alterna, ¿no? Para ir viendo si nos retrasamos en algunos momentos, poder plantear un plan B. En ese sentido, bueno, aquí en la ruta crítica no hay un elemento de holgura, un elemento de tolerancia. En la realidad tenemos necesariamente que poner ese elemento de holgura o de tolerancia porque los tiempos nos rebasan, ¿no? Originalmente el método de la ruta crítica consideró solamente dependencias entre los elementos terminales. Un concepto relacionado es la cadena crítica, la cual agrega dependencias de recursos. Cada recurso depende del manejador en el momento donde la ruta crítica se presente. A diferencia de la técnica de revisión y evaluación de programas, o sea el PERT que vamos a ver más adelante, el método de la ruta crítica usa tiempos ciertos, reales o determinísticos, ¿no? Si nosotros establecemos
un proyecto X, entonces debemos de establecer tiempos reales, tiempos que se lleven acorde a lo que nosotros estamos haciendo. Ya en el PERT podríamos nosotros trabajar con algunos planteamientos hipotéticos, ¿no? Esa es la diferencia. Sin embargo, la elaboración de un proyecto basándose en redes de ruta crítica y PERT son similares y consisten en 1. Identificar todas las actividades que involucren al proyecto, lo que significa determinar relaciones de procedencia, tiempos, técnicas para cada una de las actividades, o sea, maneras de cómo proceder, y en cada una de esas técnicas cuánto tiempo se van a llevar. Aquí hay algo también trascendente. Cuando nosotros estamos en la elaboración de un proyecto, sea cual sea, no solamente tendríamos que llevar una secuencia, sino al mismo tiempo podríamos ya plantear llevar dos actividades al mismo tiempo. No quiere decir que tiene que terminar la máquina su proceso para tener que iniciar otro proceso adicional que tenga que ver con ella, ¿no? No, eso lo podemos ver claramente en la construcción. Podemos plantear los tiempos, ¿no? Los tiempos de la obra en cuanto a primero la excavación, después la cimentación, después pues ya los espacios, después las estructuras, después el rellenado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo que nosotros estamos haciendo alguna de esas actividades, podríamos nosotros adelantar algunas más, ¿no? Probablemente podríamos no solamente excavar, sino al mismo tiempo acondicionar el medio, el lugar, para que no solamente excavemos, sino que también no nos estropeamos y podamos sacar en tiempo y forma todos esos desechos sin que nos estorben, no sé, algún espacio, o llevarlo en camiones y al mismo tiempo también ya tener ahí cerca el material que vamos a utilizar para el siguiente paso, que en este caso sería la cimentación, ¿no? Se pueden llevar no solamente una secuencia, se puede iniciar otro proceso y después otro proceso antes de terminar y así sucesivamente, ¿no? Entonces, 2, se tiene que construir una red con base en nodos y actividades. Esa parte de nodos y actividades lo vamos a ver un poco más adelante. Es algo interesante. Tiene que ver con lo que planteamos de redes, ¿no? Lo vamos a seguir viendo. O arcos según el método más usado que implica el proyecto. Y el tercero, no solamente es construir una red, sino analizar los cálculos específicos, identificando la ruta crítica y las holguras de las actividades que componen al proyecto. Qué lamentable que en vez de hacerlo en tiempo y forma, nuestras actividades casi siempre son rebasadas por los tiempos, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hacer algunos cambios dentro de nuestra planeación. En términos prácticos, la ruta crítica se interpreta como la dimensión máxima que puede durar el proyecto y las diferencias con las otras rutas que no sean la crítica, que se denominan tiempos de holgura. Era lo que les decía, dimensión máxima que puede durar el proyecto, y las diferencias con las otras es que podríamos nosotros incorporar algunos tiempos de holgura en las otras, ¿no? Es también utilizado en el desarrollo y control de proyectos. Pues no solamente en los proyectos, también podríamos trazar la ruta crítica en cualquiera de nuestras actividades, ya sea personales o profesionales. El objetivo principal es determinar la duración de un proyecto, entendiendo como una secuencia de actividades relacionadas entre sí, y no solamente relacionadas, sino incorporadas a un planteamiento original, donde cada una de esas actividades tiene una duración estimada.
Si nosotros estamos trabajando con un grupo de personas, habría que preguntarle a cada uno de los técnicos, a cada uno de los albañiles, de los yeseros, cuál es el tiempo que se tardan en hacer esa actividad, con base en en la información, ¿no? Al yesero le voy a decir, es que van a ser, no sé, 557 metros cuadrados de paredes, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tardarías para enyesar todo eso, ¿no? ¿Y cuántos técnicos necesitas, ¿no? Si él, digamos que me dice, pues yo necesito de 3 a 4 meses, le digo, no, necesito que lo hagas en un mes. Tú dime cuántos técnicos o cuántos ayudantes necesitas, pero yo lo requiero en un solo mes, ¿no? Ahí también ya habíamos trazado también ese planteamiento en cuanto a las redes. Nosotros trabajamos muchas veces con lo que tenemos. No solamente con lo que tenemos. Lo trascendente de la vida es imaginarnos hacia dónde queremos llegar y cuáles son las condiciones idóneas para poder llegar a ese punto. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué tenemos que hacer para eso, ¿no? Es como lo que vimos en la parte de redes, en donde trazamos caminos, ¿no? Trazamos caminos, pero ese camino puede ser inclusive de los más largos, ¿no? Porque tiene que dar vereda por acá, vuelta por allá, tiene que pasar por este lugar. Eso me recuerda mucho a las vías de comunicación que se gestaron hacia el Porfiriato. Se dieron justamente en función de los Estados Unidos para poder extraer todo el producto de México, nunca con intereses de poder integrar las zonas, regiones y ciudades de este país. Es muy lamentable eso, siempre hemos tenido esa dependencia, pero esa dependencia no solamente tiene que ver con el pueblo que ha sido engañado o que se encuentra en la ignorancia, sino fundamentalmente con sus líderes. ¿Cómo hemos podido llegar a esos términos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de redes y del camino más corto, habría que trazarlo, cuál es el planteamiento, ¿no? En un primer momento seguir esas desviaciones, pero en un segundo momento ya pedirle, exigirle a las autoridades, ¿sabe qué? Por aquí puede ser un mejor camino de esta ciudad a esta otra, ¿no? Bueno. Bien, entonces, ese es el objetivo principal, determinar la duración de un proyecto, entendiendo como una secuencia de actividades. En ese sentido, su principal supuesto es que las actividades y sus tiempos de duración sean conocidos, o sea, no tengan incertidumbre. Nosotros cuando estamos en un proyecto debemos de establecer y tener claramente cuánto tiempo se van a llevar las excavadoras en hacer el boquete, ¿no? Y de la misma manera preguntarles a los 300 albañiles que tenemos, a ver, ¿en cuánto tiempo me van a poder hacer los cimientos de aproximadamente 20 metros, ¿no? 20 metros de profundidad, ¿cuánto tiempo se van a llevar? Ustedes díganme. Y ellos me establecen que se van a llevar de 1 año a 1 año 2 meses. Les digo, no, necesito solamente 6 meses. ¿Qué es lo que necesitan y cuánto material, cuántos albañiles más necesitan, ¿no? Si es a la mitad de tiempo, quiere decir entonces, si es menos de la mitad de tiempo, quiere decir que debemos de incorporar algunas técnicas más avanzadas, habría que preguntarle cómo lo hacen y a ver si podemos nosotros incorporar maquinaria o nuevas formas para que se agilice tal situación. Al mismo tiempo podríamos preguntarles cuántos técnicos, cuántos albañiles necesitan adicionales, ¿no? Ya cuando ellos tengan completamente los cimientos, podríamos establecer que para rellenar tal cantidad de cimientos bueno, imaginemos de 10 metros, ¿no? 20 metros es demasiado, imaginemos de 10 metros, es que puede ser un Empire State, pero bueno, incorporar innovaciones
trabajar con los albañiles para que se agilice ese proceso. Esa es una de las cosas que también a los proyectistas y a los líderes se nos han ido, ¿no? Nosotros solamente damos las órdenes, planteamos y queremos, pero no ayudamos al desarrollo de las mismas actividades, ¿no? Qué lamentable es eso, ¿no? Es igual en el caso de nosotros como docentes. No solamente queremos que aprendan, en este caso, proyectos, la ruta crítica o más larga o el PERT, sino además de ello, debemos de cerciorarnos si ustedes aprendieron, si ustedes entendieron, seguir ahí supervisando, seguir ahí con ustedes. Y ni modo, en el aula, pues sí, he tenido que batallar y repetir un problema o una cuestión hasta 3 veces, ¿no? Lo lamentable es cuando uno tiene que repetir las cosas y ustedes están distraídos, ¿no? Ahí sí, como que la tolerancia se reduce. En ese sentido, tu principal supuesto es que las actividades y sus tiempos de duración sean conocidos, o sea, no hay incertidumbre. Este supuesto simplificador hace que esta metodología sea fácil de utilizar y en la medida que se quiera ver el impacto de la incertidumbre en el proyecto, aunado a que se puede utilizar al mismo tiempo un método complementario, ¿no? O sea, que no solamente es de la ruta crítica, sino un método complementario que es el PERT. El PERT ya lo habíamos mencionado, son algunos tiempos hipotéticos que pueden ayudar, ¿no? Que pueden fortalecer nuestro planteamiento. Una ruta es una trayectoria desde el inicio hasta el final de un proyecto. En este sentido, la longitud de la ruta crítica es igual a la trayectoria más grande del proyecto, ¿no? Las técnicas de revisión y evaluación de proyectos, ahora sí ya vamos, hasta aquí nada más el método de la ruta crítica, ¿no? La trayectoria más grande. Pero dentro de esa trayectoria más grande hay que recordar que establecemos los tiempos y ya no hay holgura. Esa es la ruta crítica, ¿no? El elemento de decir, es el tiempo que necesitamos para terminar la obra, 2 años, completamente, entregado, ya sea el edificio, ya sea la obra del metro, ya sea un puente o un distribuidor vial, ¿no? Ese es el tiempo. Luego entonces hay que trabajar siempre con el tiempo. Y si el más interesado es el líder de la obra, entonces ese líder de la obra es el que debe de estar ahí metido, ¿no? Debe de estar con los tiempos, debe de estar con el cronómetro, debe de estar con el papel en mano para ir verificando cada uno de los procedimientos. A ver, ¿se realizó? ¿En qué porcentaje se realizó ya la cimentación? Porque ya debemos de pasar, en este caso, a la estructura, ¿no? Y estamos viendo que la cimentación está en un 50%. Ahí ya tenemos un gravísimo problema. Habría rápidamente que ver cuáles fueron los contratiempos, ¿no? Y al mismo tiempo ver cómo podemos agilizar las demás actividades, ¿no? Es ahí donde tenemos que estar, lamentablemente. Y siempre corrigiendo. Bien, vamos con las técnicas de evaluación de programas PERT, las técnicas de revisión, de evaluación de proyectos, Project Evaluation and Review Techniques, comúnmente abreviado como PERT. Es un modelo para la administración y gestión de proyectos inventado hacia el 58 por la Oficina de Proyectos Especiales de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Qué raro, ¿no? Como parte del proyecto Polaris, del misil balístico móvil lanzado desde un submarino. Este es parte de la Guerra Fría, todavía es más interesante. Este proyecto fue una respuesta directa a la crisis del Sputnik. Hay que recordar que en la Guerra Fría lo que hacía digamos que un movimiento de nuestro contrario, inmediatamente tenía que tener una contrapartida de parte de los Estados Unidos o en el caso de la Unión Soviética.
Lo chistoso es que quienes estaban a la cabeza fundamentalmente en los misiles, en la cuestión de los, pues sí, sobre todo de la defensa antiaérea, un poco de los aviones, eran increíblemente los soviéticos, estaban avanzando a pasos agigantados en ese sentido y tuvieron que aplicarse los Estados Unidos para contrarrestar pues esa desigualdad, ese desequilibrio, ¿no? Finalmente en la guerra no hay ningún equilibrio, el único equilibrio que es y el único camino es la paz, no es la guerra, pero bueno, se metieron en esta dinámica tanto Estados Unidos como la ex Unión Soviética y todavía siguen pues por debajo del agua esta confrontación, ahora Rusia y Estados Unidos. Nada más que aquí, a favor de Rusia, ya se metió un tercero en disputa, China, entonces eso como que aminora un poco la situación. Bien, PERT es básicamente un método para analizar las tareas involucradas en completar un proyecto dado, especialmente el tiempo para cada una de las tareas programadas e identificar el tiempo mínimo necesario para que se lleve a cabo, completando todo el proyecto en el menor tiempo posible, ¿no? Mientras que la ruta crítica se puede trazar en el máximo tiempo, pero no tiene holgura, no tiene margen de maniobra, aquí en el PERT establecimos cuál es el tiempo mínimo, cada una de ellas, el tiempo mínimo. Podríamos nosotros de alguna manera fallar, pero pues es parte del crecimiento del ser humano, ¿no? Si fallamos en ese momento, habría que preguntarnos, ¿qué fue lo que pasó? Aprender de esa falla para que en la siguiente ocasión que tengamos oportunidad de ese punto, habría que perfeccionarlo, ¿no? Siempre ir creciendo en ese sentido. Este modelo de proyecto fue el primero de su tipo, un reánimo para la administración científica fundada por el Taylorismo y el Fordismo. Quienes le dan un impulso a la administración muy grande fue Taylor, pero también un administrador, también un empresario, que cada vez se le reconoce más a Henry Ford por muchísimos aspectos, ¿no? Entre ellos es justamente la administración de la fábrica y el Fordismo, que inclusive en tiempos modernos le llamamos ya neofordismo, ¿no? Actualmente ya es común que los modelos de proyectos se basen en estas técnicas de PERT de los tiempos mínimos. También se le puede llamar de otras maneras, ¿no? Teniendo también los proyectistas utilizar el método de la ruta crítica de la corporación DuPont, que fue inventado casi al mismo tiempo que el procedimiento PERT, fueron parecidos. La parte más famosa del PERT son las redes de PERT. Siendo diagramas de líneas de tiempo que se interconectan para realizar todas las actividades de manera sincronizada y en el menor tiempo posible. Y al momento que se requiera, a la manera de un gran concierto dirigido por el director de orquesta, pidiendo en qué momento entran tanto unos como otros, ¿no? En este caso, en qué momento entran las excavadoras, en qué momento entran los camiones, en qué momento exacto ya entran los albañiles para que ya esté el boquete, siempre y cuando trabajar con todas las medidas de seguridad. Imaginemos que el boquete es grande, ya de este lado están sacando la tierra y de este lado ya terminaron. Si no hay riesgo, hay un espacio considerable, entonces en la primera parte y más alejada podríamos ya empezar con los albañiles a decirles, después de después de 2 meses de la excavación, lograron ya hacer el boquete original y planteado en la primera parte. Entonces ahí ya comienzo con mis albañiles y siempre supervisando a las excavadoras que no se nos vayan a voltear para llegar a una desgracia con mis albañiles que están trabajando en la parte más
profunda del hoyo, de los 10 metros, ¿no? Entonces, todo eso hay que irlo checando, ¿no? Y ver que tengan el material y ver que tengan los lugares, planear todo en tiempo y forma. Bien, entonces, ese es un poco del PERT. Una malla PERT permite planificar y controlar el desarrollo de un proyecto, a diferencia de las redes de ruta crítica. Las redes PERT trabajan con tiempos probabilísticos. Aquí estábamos hablando de que son tiempos mínimos, ¿no? Luego entonces, si estamos hablando de tiempos mínimos, debemos de plantear, a ver, ¿en cuánto tiempo podríamos sacar adelante esto, ¿no? Decimos, en 5 días. Y también podríamos plantearlo en probabilidad. ¿Qué probabilidad hay de que lo logremos con lo que tenemos? Y podemos establecerlo en un 80%, en un 90%. Siempre en esta probabilidad habría que manejar niveles arriba del 90%, ya es niveles de eficiencia, para dejar un pequeño margen de término de esa actividad y poder iniciar la siguiente, ¿no? Entonces, habría que trabajar en términos de probabilidad mayores al 80%. Normalmente, para desarrollar un proyecto específico, lo primero que se hace es determinar en una reunión multidisciplinaria. Sí podríamos nosotros decir que en determinado momento los yeseros, albañiles o excavadores no son licenciados, no difícil de poderlo plantear como multidisciplinario, pero yo considero que cada uno tiene su actividad, tiene su conocimiento y tiene su valía. Si yo ya hablo con los trabajadores, eso ya es un elemento multidisciplinario, porque finalmente ellos saben su trabajo, yo tengo que saber el mío de proyectista. Luego entonces, cada uno también tiene que realizar bien su trabajo y lo conoce y lo sabe, ¿no? Yo tampoco podría hacer el trabajo de los yeseros o el trabajo de los albañiles, ¿no? Luego entonces, ¿por qué he de menospreciarlo, no? Yo digo que es muy digno y casi del mismo nivel que nosotros los licenciados, ingenieros o maestros. Luego entonces, esta reunión multidisciplinaria podría establecer cuáles son las actividades que se deberán ejecutar para llevar a feliz término el proyecto y cuál es la precedencia entre ellas y cuál será la duración esperada en cada una. Y con base en principios. Son 3 principios: el principio de designación sucesiva, principio de unicidad de estado inicial y final. Unicidad quiere decir de un aspecto cuando inicia y cuando termina. Principio de designación unívoca, se le designa a esta actividad, a esta otra actividad, etc. Ahora vamos a pasar, después del PERT, pasemos entonces a los problemas de flujo en redes de costo mínimo. Habíamos adelantado un poco este tema y de decir, que fluya la información en el menor costo, con el menor costo posible. Hablando de información, hablando de comunicación, hace ya mucho tiempo también las empresas ya empezaban a innovar, empezaban a manejarse en términos de Hotmail y algunas de esas redes sociales, en donde estaban en tiempo real comunicándose unos con otros o mandándose información o archivos. Es algo extraordinario esto de la red, esto de la web. Hoy en día ya se ha avanzado un poco más. Esas redes sociales ya puede hacerlas también un ingeniero en informática, pero específicamente para la empresa, con las necesidades de la empresa, ¿no? Para que nuestros empleados tampoco se desvíen, se distraigan. Luego entonces, podríamos hasta establecer algunos tiempos, ¿no? De decir, en el momento en que ya terminaron sus actividades, en el momento que ya no, en alguna zona ya no hay nada que hacer, entonces podemos abrir las redes sociales, ¿no?
que se distraigan un poco mientras regresan al trabajo, mientras se incorpora al trabajo. También en ese sentido, yo no entiendo mucho a las empresas cómo es posible que manejen esos tiempos de decir, bueno, si no hay trabajo, a fuerzas tiene que estar el empleado ahí. Bueno, hay algunas excepciones. ¿Por qué no permitir esa holgura, esa flexibilidad de decir, si no hay trabajo, pues puedes optar por retirarte, ¿no? Sirve que descansa, sirve que recupera fuerzas, sirve que se anima un poco para cuando verdaderamente regrese el trabajo, ¿no? Puede ser solamente mediodía, ¿no? Bueno, vamos entonces con los problemas de flujo en redes de costo mínimo. Existen muchos problemas de flujo en redes. Una red es un sistema de líneas o canales que conectan diferentes puntos y transmiten algún tipo de información. Algunos ejemplos de redes son las líneas de comunicación, redes de ferrocarril, redes de tuberías de agua, redes carreteras, redes de aviación, redes de capitales, redes de intereses. Bueno, en todas estas redes estaremos interesados en enviar alguna mercancía, alguna información, algún salvoconducto, algún automóvil, etcétera, etcétera, ¿no? Específica. Y esto lo hacemos desde ciertos puntos de suministro a algunos otros puntos de demanda que nosotros le llamamos nodos, ¿no? Por ejemplo, en un sistema de tuberías podríamos enviar agua, también podríamos enviar algunos desechos. Muchos de los problemas de flujos en redes se pueden formular como problemas de programación lineal y obtener su solución mediante el método simplex. Eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, se han desarrollado otras técnicas más eficientes que varían con el problema en cuestión. Aquí lo trascendente es que lo podamos hacer, ese flujo en las redes, al menor costo posible, ¿no? Eso tiene que ver un tanto con la eficiencia de la red, del salvoconducto o del circuito, ¿no? De los canales. Porque muchas veces podríamos plantear que el beneficio mayor o el costo mínimo en cuanto a una tubería tiene que ver con una tubería pequeña, ¿no? Es decir, si es una tubería pequeña, a mí me salió más barato, pero resulta que esa tubería pequeña se empieza a taponear. Luego entonces ya no es el costo mínimo del paso del agua, del paso de algunos desechos por esos canales, ¿no? Tal vez podríamos plantear que una tubería un poco mayor, más grande, permite el libre flujo, ¿no? También lo podríamos establecer en algunas carreteras, ¿no? Si establecemos que solamente debe de haber una carretera de ida y de venida, puede ser a corto plazo al menor costo, pero a largo plazo ocasiona graves fallas, graves problemas, ¿no? Luego entonces tranquilamente tendría que ser de 2 carriles y si es como en muchas partes que es la única vía, tendría que ser por lo menos de 3 o hasta de 4 carriles. Y si no es de 3, si no lo quieren hacer de 3 o 4 carriles, entonces tendríamos que abrir otro boquete u otras 2 vías alternas a esa, ¿no? Porque parecieran verdaderos cuellos de botella en donde el peregrinar de las personas y de los mexicanos es terrible en casi todo el territorio nacional, ¿no? Bueno, yo podría hablar de donde conozco, el Estado de México, hay una cantidad gigantesca de cuellos de botellas para cientos o miles de colonias, solamente una salida, ¿no? Como puede ser la vía López Portillo, puede ser la vía antigua a Pachuca, etcétera, etcétera, ¿no? Qué lamentable es eso. Pero bueno, vamos entonces con problemas de flujo en redes de costo mínimo. Sin embargo, se han desarrollado otras técnicas más eficientes que varían con el problema en cuestión, como lo hemos mencionado. Entre ellas, podemos hablar de las siguientes: el problema de flujo máximo
y problema de flujo a coste mínimo, ¿no? El problema de flujo capacitado en costo mínimo se basa en las hipótesis siguientes. La primera es, a cada arco se le asocia un costo de flujo unitario. Ya saben que no trabajamos con signos, con elementos negativos. Los arcos pueden tener límites inferiores positivos de capacidad. ¿Cuál es el límite inferior? Su capacidad de ese canal, de ese circuito. Y todo nodo en la red puede funcionar como fuente o como sumidero. O sea, cuando nosotros estamos hablando de una red, muchas veces esa red, en cuanto a los nodos, pueden ser de entrada o salida cada uno de ellos, porque es de retroalimentación, de ida y venida, ¿no? Entonces así se puede manejar. Aunque algunos planteamientos, algunas ideas puede ser como el árbol de decisiones, entonces sale y parte, pero ya no hay una regresión. El nuevo modelo determina los flujos en los distintos arcos, que minimizan el costo total y a la vez satisfacen las restricciones de flujo y las cantidades de oferta y demanda en los nodos. Los modelos de redes y los problemas de números enteros son aplicables para una gran variedad de modelos de decisión. Algunos de estos problemas de decisión son realmente problemas físicos, tales como el transporte o flujo de materiales. Aparte de la empresa, yo establecería que uno de los gravísimos problemas que existe en el país son justamente el de transporte. Antes había una vía alterna que le llamábamos ferrocarril, pero ese ferrocarril, cuando fue vendido, cuando fue privatizado, se escaseó mucho ese recurso, esa vía, que lamentable, ¿no? También. Muchos problemas de redes son más que una representación abstracta de procesos o actividades, tales como el camino crítico en las actividades entre las redes de un proyecto gerencial. Estos problemas son ilustrados fácilmente utilizando los arcos de redes y los nodos. ¿Qué es un nodo? Usualmente llamado vértice o punto representado por un círculo. Era lo que les decía, puede ser un nodo, puede ser el inicio o el final de una transmisión de nuestra red. En las redes de transporte, estos deberían de ser las localidades o las ciudades de un mapa. Esos son los nodos, que pueden ser principio o final. ¿Y qué es un arco? Es también llamado borde o flecha. Este podría ser directo o indirecto. La cabeza es el destino y la cola el origen. En determinado momento un nodo puede ser cabeza y en otro momento puede ser cola. La cabeza y la cola son nodos que pueden estar tanto al origen como al final. En las redes de transporte, los arcos podrían ser los caminos, los canales de navegación en un río o los patrones de vuelo de un avión. Hay una red de transporte, fundamentalmente en los Estados Unidos se deja ver esa red de la aviación. Ellos sí lo tienen muy bien manejado, ya inclusive como un programa, de ver cuáles son las diferentes distancias, los diferentes nodos o ciudades de la Unión Americana y establecen cuántos son los vuelos que se dan entre ciudades y la interconexión entre ellas, ¿no? Ese gigantesco mapa, esa gigantesca red es extraordinaria, ¿no? También aquí podríamos nosotros hacer redes o arcos y nodos con base a la red carretera, pero que es bastante ineficiente, ¿no? Y además muy cara, es carísimo. Qué lamentable es eso, ¿no? Pensaron hace 30 años que iba a ser la solución y ha sido no una solución, una verdadera desgracia. Pero bueno, no solamente los patrones de vuelo de un avión, los arcos proporcionan la conectividad entre los nodos. Una calle de una sola dirección podría ser representada por un arco
mientras que una calle de dos direcciones podría representarse con un arco sin dirección o por dos arcos que apuntan en direcciones opuestas de ida y de venida. La técnica, bien, hasta ahí un poco del flujo de las redes de costo mínimo, en donde establecemos que esos nodos o esos arcos que conectan a dos ciudades, que conectan a dos elementos, tenemos que establecer cuál es el costo mínimo de cada uno de ellos, ¿no? Cuál es el menor precio para poder establecer la interconexión entre esos nodos. Y de ahí pasamos a los problemas de árbol de extensión mínima. Este árbol son diferentes opciones que nosotros tenemos, que partimos de un origen, de una raíz, y de ahí se va abriendo. Pero lo trascendente es que un árbol, a pesar de que los más comunes son binarios, o sea, se abre nada más en dos opciones, uno podría pensar, dos opciones, pues está muy sencillo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si esas dos opciones también se abren a otras dos opciones? Y si esas 8 opciones se abren a otras dos opciones, y si esas 16 opciones se abren a otras dos opciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es un árbol gigantesco, ¿no? De todas maneras no vamos a llegar a un árbol tan grande, es un árbol pequeño, frondoso y manejable, ¿no? Al que vamos a llegar en esta técnica. Entonces, la técnica del árbol de expansión mínima determina la trayectoria a través de la red que conecta todos los puntos al mismo tiempo y que minimiza la distancia total, ¿no? Cuando los puntos representan casas en un desarrollo urbano, se puede utilizar la técnica del árbol de expansión mínima para determinar la mejor manera de conectar todas las casas. En este caso puede ser a la energía, al agua, puede ser al alcantarillado, etc. Una forma de minimizar la distancia total o longitud de las líneas eléctricas o tuberías del agua tiene que ver con esta técnica de los árbol de extensión mínima. Muchas veces las técnicas matemáticas utilizadas en la resolución de problemas a los que nos hemos enfrentado como sociedad podrían parecer insuficientes para los grandes retos que tiene la humanidad en su andar cotidiano. Un ejemplo de ellas es justamente la red de alcantarillado. Mientras que la naturaleza no tiene ningún desecho, el ser humano tiene una cantidad gigantesca de desechos, ¿no? Es un animal tan irracional que en el momento en que ya no me gusta algo, podríamos establecer que ese algo ya debe de desecharse. A veces usamos algunos objetos, decimos, este ya no me gusta, hay que comprar otro. El problema es cuando llegamos al grado de pensar en los seres humanos, de decir, creo que ya no me sirves, entonces puede ser desechable, como todos los objetos, ¿no? Podemos ver que una cantidad gigantesca de seres humanos son desechables. Cuando llegamos a más de los 35 años, para la iniciativa privada, el ser humano es desechable, hay que morirse a los 35 años, yo creo, ¿no? Bien, ese es algunos de los retos de la humanidad. Y a veces las técnicas matemáticas no llegan a solucionar ese problema tan grande, ¿no? Pero hay que considerar que muchos de esos problemas los hemos dejado crecer por espacio de milenios, como es el caso de la desigualdad o el desastre ecológico. Casi nunca no habíamos reparado en ello. Lo único que hacíamos exclusivamente era el caso de consumir como si fuéramos animales y desechar y desechar y desechar. Nunca esta sociedad no ha aprendido cómo lo hace la naturaleza. La naturaleza no desperdicia
ni un ápice, ni un solo elemento. Cada uno de ellos es utilizado y regenerado, reutilizado, incorporado al mismo proceso, al mismo sistema. Ese puede ser un equilibrio casi perfecto, ¿no? Niveles de tendencia al desequilibrio, pues casi del 0.01%, ¿no? Es bárbaro el equilibrio, ¿no? Y nuestro cuerpo humano tiene esa capacidad, ¿no? Siempre intenta reequilibrar, siempre estar en constante equilibrio, nada más que nosotros siempre estamos incorporándole elementos negativos para que se rompa, ¿no? En vez de consumir agua, le metemos algunas drogas, algunos químicos que rompen con su estabilidad. Pero aún así sigue intentando restablecer esa sanidad, pero llega un momento en que se rompe, ¿no? Llega un momento en que ya no aguanta más y se manifiesta con alguna enfermedad, ¿no? También en la naturaleza es lo mismo, ¿no? Qué lamentable que hemos llegado a eso. Bueno, afortunadamente algunas técnicas como estas también nos pueden ayudar a minorar un poco, ¿no? Por lo que su resolución pasa por el cambio en la manera de apropiarnos de la riqueza con la que contamos, pero esa parte toca intereses de grupo que no permitirían cambiar el actuar proceder económico. En tanto eso no ocurra, tendremos que conformarnos con modelos paliativos que no resuelven de todo las situaciones cotidianas que nos atañen, pero nos apoyan en algo, ¿no? La técnica del árbol de expansión mínima nos ayuda justamente a manejar un tipo de problema informático, de transporte o de producción e implica conectar todos los puntos de una red al mismo tiempo para minimizar la distancia y el costo entre los diferentes nodos de la red. ¿Se han dado cuenta de una cosa? En el momento en que nosotros utilizamos todas estas técnicas y lo llevamos hasta sus últimas consecuencias, quiere decir entonces que vamos a minimizar costos y maximizar beneficios, sin importar cuáles fueron las consecuencias de nuestro actuar o de nuestro andar. ¿Qué hay detrás de estas relaciones, de estas decisiones que tomamos todos los días, ¿no? Bueno, habría ya que pensarlo como humanidad, no solamente como personas. Considere la Lauderdale Construction Company, la que en la actualidad está desarrollando un lujoso proyecto residencial en Panama City Beach, California. Melvin Lauderdale, propietario presidente de Lauderdale Construction, debe determinar la forma más barata de suministrar agua y electricidad a las casas que está construyendo. Pero de la misma manera en México también tenemos muchos casos en donde podemos utilizar la herramienta de expansión mínima para pasar a todos los habitantes de una ciudad por un mismo punto, ahorrando grandes cantidades de dinero en vías alternas y haciendo el negocio de nuestra vida, ¿no? Pero perjudicando a muchísimos con la necesidad de salida de todo un conjunto habitacional, pasando justamente por encima de los intereses de las mayorías, con tal de ahorrar costos y aumentar sus ventas, al vender una parte grande de terrenos a consorcios como Walmart, negocio que puede tener el contubernio de las autoridades para hacerse de la vista gorda y permitir que la constructora elabore planos de salida de la gigantesca zona habitacional de Héroes de Tecámac y hacerla pasar por esa zona a todos los habitantes y obviamente se promueva el centro comercial, por dicho centro comercial. Entonces, dentro de la terminología de las redes nos encontramos con los flujos que corresponden a la cantidad que debe transportarse desde un nodo I a un nodo J a través de un arco que los conecta, teniendo dos tipos de arcos, los dirigidos y los no dirigidos. Cuando el flujo puede transportarse en una sola dirección, se tiene un arco dirigido, la flecha indica la dirección. Si el flujo puede transportarse en ambas direcciones, existe un arco no dirigido y sin flecha.
En cuanto a los nodos adyacentes, estos se presentan cuando un nodo J es continuado con un nodo I, uniéndolos un arco que va del nodo J al nodo I. Las rutas son la conexión de arcos que se forman por una serie de nodos adyacentes. De ahí nos pasamos a los ciclos, que se producen cuando a partir de un nodo podemos encontrar un camino que nos pueda regresar al mismo nodo de origen. Ese es el problema. He ahí la diferencia por el cual el árbol se presenta como una serie de nodos, pero que no llevan al sitio de origen o que no forman ciclos, pasando a la variante de un árbol expandido que conecta todos los nodos de una red conteniendo n-1 arcos como último punto de este subtema. 4.7. Vamos a terminar con el método simplex para redes. El método simplex es un algoritmo, es muy fácil. De hecho, cualquier procedimiento iterativo de solución es un algoritmo. Entonces, un algoritmo es simplemente un proceso en el que se repite una y otra vez un procedimiento sistemático hasta obtener el resultado deseado. Cada vez que se lleva a cabo el procedimiento sistemático se realiza una iteración. En consecuencia, un algoritmo sustituye un problema difícil por una serie de problemas fáciles. Lo que estamos haciendo es dividirlo. Además de las iteraciones, los algoritmos incluyen un procedimiento para iniciar y un criterio para determinar cuándo detenerse. Se detiene uno en la iteración cuando se logra el objetivo. Iniciamos, paso inicial, preparación para iniciar las iteraciones. Comenzamos las iteraciones, la regla de detención. ¿Es óptima la solución? ¿Lo encontramos? Si decimos que sí, es el fin. Si decimos que no, entonces pasamos a la siguiente iteración. El método simplex es un procedimiento algebraico en el que cada iteración contiene la solución de un sistema de ecuaciones para obtener una red de solución a la que se aplica la prueba de optimidad. No obstante, también tiene una interpretación geométrica muy útil. Para ilustrar los conceptos geométricos generales se empleará la siguiente gráfica. Maximizamos z igual a 3x1 más 5x2 con esas restricciones y es ahí donde tenemos nuestra solución. Pero observen, en la figura anterior pueden observarse los puntos de intersección que son las soluciones en los vértices del problema. Los 5 puntos que se encuentran en la región factible son las soluciones. Algunas de estas soluciones factibles en un vértice son adyacentes, en el sentido en que se conectan una con otra. Un segmento de la línea de la frontera de región factible, esto es, el 0,6 y el 4,3 son adyacentes al 2,6 que está arriba, ¿no? Las 3 propiedades clave de las soluciones factibles en los vértices y que forman el fundamento del método simplex se resumen de esta manera. Primero, si existe exactamente una solución óptima, entonces debe de ser solamente una, o sea, un vértice. Si existen soluciones óptimas múltiples, entonces al menos 2 de ellas deben de ser soluciones factibles en vértices adyacentes. Existen también solo un número finito de soluciones factibles en los vértices adyacentes, ¿no? Si una solución es un vértice, es igual o menor, según el valor de z, que todas las demás soluciones factibles en los vértices adyacentes a ella. Entonces, es igual o mejor que todas las demás soluciones en los vértices, a eso le llamamos óptimo. La propiedad 1 significa que la búsqueda de la solución óptima se puede reducir a la consideración de solo las soluciones factibles en los vértices, de manera que solo existe un número finito de soluciones que es necesario tomar en cuenta. Y la propiedad 3 proporciona una prueba de optimalidad muy conveniente. O sea, el método simplex explota 3 propiedades al examinar nada más unas cuantas soluciones factibles en vértices prometedores y al detenerse en cuanto una de ellas pasa a la prueba de optimalidad. En particular, se traslada repetidamente, una y otra vez, de una solución factible a otra adyacente para ver cuál es la mejor y se evalúa. Esto se puede realizar en forma muy eficiente hasta que la solución actual no tiene una solución factible en vértice adyacente que sea mejor. Este procedimiento se resume como sigue. Paso inicial, solución factible de un vértice. Paso iterativo,
me traslado a otro vértice a ver si es mejor. Prueba de optimalidad. La solución factible en ese vértice es óptima, entonces hemos llegado a la solución. Este bosquejo muestra la esencia del método simplex. En el caso del ejemplo, al utilizar estas reglas de selección del método simplex, procede como sigue. El paso inicial puede comenzar en el 0, 0. Iteración 0, 0, pasamos al 0, 6. Iteración segunda, nos movemos del 0, 6 al 2, 6. Prueba de optimalidad en el 2, 6. Vemos que ni 0, 6 ni 4, 3 son mejores que 2, 6. Entonces nos detenemos en la solución óptima, que es el 2, 6. Hemos llegado al final de esta antepenúltima sesión de nuestra materia de investigación de operaciones. El resumen: vimos métodos de ruta crítica, técnicas PERT, problemas de flujo en redes de costo mínimo, problemas de árbol de extensión y el método simplex para redes. Aquí algunas fuentes de información y por mi parte ha sido todo. Nos vemos para la penúltima sesión.